Fíjese que entre más habla, más se enreda Maru Campos. Me acaban de hacer llegar esta declaración de Maru Campos que creo que se exhibe, que asume, que confiesa. A ver, suéltelos así este último video de Maru Campos. El día de ayer, te adelanto porque es mejor darte la noticia aquí. Claro. El día de ayer sufrieron un accidente en un barranco en la carretera Huachochi. El director de la Agencia de Investigación del Estado de Chihuahua, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y dos norteamericanos de la Embajada de Estados Unidos que estaban en entrenamiento cayeron a un barranco y desgraciadamente murieron junto con el chofer. Ya hay un posicionamiento oficial por parte de la Embajada de Estados Unidos, de la Fiscalía General del Estado, hoy una rueda de prensa muy temprano. Fue un accidente y bueno, pues muchas veces se confunden a las personas y bueno, pues esto fue un accidente, me refiero al de los tres policías, se confunden, hay malentendidos, pero básicamente podemos hablar de que Chihuahua es un lugar en el cual se trabaja en colaboración para vivir con paz. Un lugar en el que se trabaja en colaboración para vivir en paz. Ah, cabrón. Qué declaración tan desafortunada. Porque además la ley dice que no pueden hacer colaboraciones los gobernadores sin antes avisar al gobierno federal. Yo creo que deberíamos de hacer, ayudar en estos esfuerzos para esclarecer todo y archivar todas estas declaraciones, Ceci, porque ya vimos que el fiscal está dispuesto a dar declaraciones del libro, del libro vaquero y la gobernadora con, por cierto, qué mal para mí, ¿eh? De qué mal gusto que un gobernante dé entrevistas con lentes oscuros. Lo voy a decir con mucho respeto, no por ella. Me acordé de lo que dicen en el barrio, lentes oscuros, marihuano seguro. ¿Por qué no tienen respeto y se quitan los lentes oscuros para poder hablar ante las cámaras y en un tema tan serio como este? Pero ya también a lo mejor es ponernos muy, muy duros con la gobernadora de Chihuahua. Déjeme saludar al político, abogado, profesor, ex subsecretario de Gobernación en tiempos de Andrés Manuel López Obrador y gran amigo de este espacio libre como el viento, Ricardo Peralta, a quien saludo con mucho gusto para hablar de este tema de Chihuahua, para hablar de los cambios que se vienen en el partido, en Morena, incluso ya movimientos se empiezan a mover las piezas del rompecabezas con la salida de la consejera jurídica muy pronto, Estela Damián, que buscará ser candidata en Guerrero, y la mexicanización, el humanismo mexicano por el mundo. Mi querido Ricardo Peralta, gracias por llegar. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Siempre, siempre será un honor estar aquí en este gran espacio de Sin Censura con mi amigo Vicente Serrano. Y Por pues son cierto, temas... qué hermosa camisa, maestro, ¿eh? Qué hermosa camisa. Parece. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de vestimenta porque habla precisamente de lo que hoy quiero platicar, mi querido Vicente. Esta está hecha en Oaxaca, me la hizo llegar un compañero artesano que fabrica este tipo de guayaberas. Acuérdense que hay guayaberas en Yucatán, tenemos unas similares en Hidalgo, tenemos también, obviamente, las huastecas, que son preciosas, pero también en otras regiones de Hidalgo. También las tenemos en Oaxaca, que son maravillosas, que esta es una de ellas. Las chiapanecas, que son preciosas también, y son bellísimas. Y yo creo que eso, mi querido Vicente, qué bueno que tocas el tema, porque es de lo que quiero hablar, entre otros más que tú ya mencionaste, que tiene que ver con la mexicanización del mundo. Y me quiero referir a ello, por ejemplo, aquí está una prenda, pero más allá de lo que conocemos de la cultura de nuestro país, del arte de nuestro país, de los murales que están, por ejemplo, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, los que tenemos en Palacio Nacional, el mural
arquitectónico más grande del mundo, arquitectónico y pictórico más grande del mundo, que está en la Secretaría de Gobernación, en todo lo que es el patio central de la Secretaría de Gobernación que hizo el maestro Ariosto Otero. En fin, todo lo que podemos hablar de nuestra cultura, de nuestro pasado de más de 50 siglos, más de 5,000 años de historia, antes de que se formara nuestro país como lo conocemos hoy. Hablemos qué significa mexicanizar, qué significa la mexicanidad y lo que podemos dar al mundo entero respecto precisamente a nuestra forma de ser. Lo que hizo la presidenta, y poco se ha dicho de su participación en Europa, la reunión que tuvo en esta cumbre, en favor de la democracia, donde estuvo con el presidente de España, que estuvo con el presidente Lula da Silva de Brasil, que estuvo con el presidente Petro, particularmente con ellos, no por no mencionar al resto, pero particularmente con ellos, el gran mensaje que manda la presidenta Claudia Sheinbaum al mundo entero respecto a la postura de nuestro país. Además, en este emblemático lugar en España, al lado del presidente de España, reiniciando, que nunca concluyeron, pero quitándole quizá, vamos a decirlo de manera muy coloquial, una pausa que en su momento existió por diferendos con el gobierno de España. Las relaciones siempre han estado vigentes, pero en esa condición, lo que hizo la presidenta Sheinbaum de hablar de lo que México ha hecho como legado, donde se ha convertido en un santuario de refugiados españoles de otras partes del mundo, donde se gestaron, se organizaron, incluso hubo cierto patrocinio para gestas revolucionarias, como fue el caso de Cuba, la presencia de José Martí en el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde vivió varios años, particularmente en lo que hoy ocupa las instalaciones de Casa Tlaxcala, que es algo también muy histórico. Se acaba de inaugurar, por ejemplo, el día de ayer, una exposición del maestro César Menchaca que se llama así, Mexicanizando al Mundo, y que tiene que ver con todo esto. Sí el arte, sí la cultura, como medios para estar presentes a través de este vehículo maravilloso que es la cultura nacional, pero cómo se puede influir a nivel nacional, a nivel mundial, con el discurso mexicano. Eso significa mexicanizar al mundo. Eso es lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en España. Es lo que hace, en este caso, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en Tlaxcala, teniendo estas relaciones internacionales con el mundo. Es la gobernadora que con más embajadores se ha reunido, que con los que tenemos tratados y acuerdos internacionales y que tienen presencia en nuestro país, precisamente con sus embajadores. Desde que comenzó su gobierno no ha parado esa gestión, precisamente porque de lo que se trata es integrarnos como país en un mismo discurso, en un discurso de no injerencismo, de respeto a la soberanía nacional. Y sobre esto mismo quiero platicar, tocando el tema que tú hace un rato, mi querido Vicente, señalabas, precisamente de las distintas versiones, y te lo digo como abogado, te lo digo como conocedor de los temas bilaterales relacionados con la colaboración, con la cooperación internacional con otras agencias, particularmente de Estados Unidos, lo que ha sucedido en Chihuahua, que es verdaderamente preocupante. Vayámonos un poquito al pasado, a ya varias décadas. Lo que pasó en su momento con el Kiki Camarena, un agente de la DEA que trabajaba en este país, que logró infiltrarse en un cártel, que posteriormente se supo públicamente que fue secuestrado, fue torturado, desafortunadamente le quitan la vida, y esto fue una condición que mantuvo a muchas personas presas durante varias décadas. Ahora ya están en Estados Unidos. Pero el conflicto internacional de lo que representa que a un agente estadounidense de la agencia que sea
pierda la vida en territorio nacional por el motivo que sea, si estaba realizando actividades de capacitación, si estaban participando ilícitamente de alguna operación policial en nuestro país, y lo digo así con todas sus letras, ilícitamente en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque la federación es la única facultada para permitir, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, es la única facultada para permitir que puedan intervenir, si fuese el caso, en colaboración, agentes extranjeros. No ha habido participación de esos agentes extranjeros en nuestro país porque nosotros lo podemos hacer, porque se ha demostrado que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no solamente ha tenido y ha demostrado la capacidad de actuación, tiene una relación muy estrecha con las agencias estadounidenses, con el FBI, con la DEA, con Homeland Security, con CBP, con todas las agencias, y lo hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, la relación que ha tenido nuestro secretario, que además ha dado resultados extraordinarios como nunca antes en la historia se habían dado en nuestro país. ¿Qué necesidad de entorpecer esa relación? De invitar agencias, de traerlos a un estado de la República, además que no hay facultades legales para hacerlo, ningún estado de la República, ninguna entidad federativa, ningún gobernador, ninguna agencia nacional. Para eso está la federación y para eso están, en este caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisamente para llevar a cabo ese tipo de actividades. Yo creo que las versiones que puedan dar, me refiero a la gobernadora Maru Campos, respecto a lo que ahora dice el fiscal. Había dicho el fiscal que les habían dado un aventón, que los encontraron varados en la carretera y se los llevaron y luego se accidentaron. Vaya, han enviado mensajes distintos y esos mensajes distintos no coinciden entre sí. Obviamente los peritajes los tendrá que hacer o los hizo ya la Fiscalía Estatal. Y eso pues ya huele muy mal, porque la información de los peritajes que pudieran encontrar respecto precisamente a la actuación de estos agentes extranjeros en nuestro país, insisto, hayan hecho lo que hayan hecho, es lamentable que hayan perdido la vida sin duda, sea por un accidente, sea por una agresión, por el motivo que sea, y eso habla de la ausencia de protocolos que tendría que haber tenido el gobierno del estado si lo hubiera visto con la federación. Protocolos de seguridad, de estancia, de ingreso, de egreso, cuáles son sus actividades, porque se convierte esto en un teléfono descompuesto, donde ahora las versiones entre ellos mismos son distintas, y la federación eventualmente es la que tiene que cargar con el problema diplomático, evidentemente porque se trata de un país amigo, un socio comercial, un socio político, hay colaboración institucional, y son de las torpezas que hace la oposición, que han venido haciendo tanto daño en nuestro país, y lo vemos en estos resquicios que todavía hay de la oposición en algunos estados de la República, como el caso de Chihuahua, donde no se cansan de cometer errores que ponen en riesgo la relación bilateral con los Estados Unidos, precisamente por no contar con los protocolos suficientes de seguridad para los agentes que estén colaborando quizá en una actividad académica, podría ser, ¿por qué no? En una capacitación totalmente legal, pero a través de la federación, no a través de los estados de la República. No son pequeñas, no son pequeños países, no son pequeños feudos, como lo pretenden hacer creer. Y es ahí también un acto de prepotencia, un acto de conocimiento del servicio público, un acto de ausencia absoluta de oficio político. Hay que avisar institucionalmente qué es lo que se está haciendo. Y bueno, no es sometimiento, es cumplir la Constitución, es cumplir la ley, no es sometimiento, no tiene nada que ver que la gobernadora sea panista y la presidenta haya llegado por la coalición Juntos Hacemos Historia, nada, no es sometimiento. Es un tema institucional.
es un tema de conocimiento de la ley, es un tema de gobierno, de reconocimiento de una federación. Estamos constituidos como una federación, pero como ellos siempre traen marcada la condición partidista y todo lo ven electoral, no lo ven institucional, no lo ven operativo, sino todo el tiempo es la confrontación afectando al final del camino al pueblo, porque todo, para ellos, todo es denostación, no relación institucional, creando crisis, sin duda, en este caso, que pudiera cometer una crisis tremenda bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, porque pues las explicaciones no se las creen ni ellos, ni entre ellos se ponen de acuerdo con sus mentiras. Es muy grave, Vicente, muy grave, donde tendría responsabilidad penal la gobernadora, tiene responsabilidad penal el fiscal, precisamente por estar contradiciendo hechos falaces. Entre ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo. Imagínate qué grave, que se espera la población del resto de investigaciones que tengan en la fiscalía, con versiones distintas entre los fiscales, los policías, el fiscal general del estado y la propia gobernadora. Ni para eso se pueden poner de acuerdo, ni para mentir se ponen de acuerdo. Muy grave, querido Vicente, muy grave. Y para cerrar, maestro, tu reflexión sobre los cambios, el movimiento en el rompecabezas también que incluye al partido, a Morena. Yo lo que te quiero comentar y a todo tu auditorio, gigante auditorio de Sin Censura, que los cambios siempre son positivos. Se tienen que refrescar las cosas en Morena. Yo creo que los militantes, que somos militantes de Morena, los simpatizantes y el gran electorado de Morena necesita ver caras nuevas. Sin duda, la experiencia en la dirigencia de Morena habla de sus resultados. La experiencia en la negociación con los aliados, esa experiencia también da resultados. El manejo de las condiciones políticas con otros frentes que se han venido construyendo en los últimos años también dan resultados. Y estoy hablando de resultados inocuos, no buenos ni malos, dan resultados. Una mala gestión, una mala colaboración, cuando no existe la experiencia, cuando no existe la humildad, la operación, la apertura, el conocimiento, cuando se sobrepasa la soberbia, imagínate ser sobrepasado en soberbia, también hay resultados. Insisto, nunca he dicho ni buenos ni malos, hay resultados, hay consecuencias, buenas o malas, y ahí están las consecuencias. Yo creo que le hace muy bien a Morena que se tome en consideración a gente de experiencia, a gente que tenga además antecedentes de haber llevado a cabo alianzas, no solamente con los partidos políticos que son bisagra de Morena, sino también que se envíe un mensaje político a los electores cautivos y ir por los nuevos electores de Morena. Si el tope son 36 millones para elegir a un presidente de la República, tendríamos que estar buscando por lo menos 10 millones más. ¿Es lo mismo tener 11 millones de afiliados convertidos en votos? Ya lo veremos. No es simplemente afiliar por afiliar, es convencer a la gente. Es que la gente se sienta contenta con los liderazgos, que los vean como líderes, que no sean imposiciones. Los liderazgos no se nombran, los liderazgos se ganan, la gente los reconoce, y los liderazgos en un partido político, en administración pública, en un equipo de trabajo, deben de ser reconocidos de manera natural. Cuando son impuestos, cuando son designaciones, no son liderazgos, son simplemente jefaturas. Son nombramientos de un cargo partidista, y yo creo que la gente debe de reconocer en los liderazgos partidistas precisamente a un líder o una lideresa, según sea el caso cuando se tome la decisión de quién vaya a Morena. De otra forma, podría cometerse el mismo error de estar viendo a gente impuesta, a gente que no tiene experiencia y que simplemente se busca ocupar un espacio para ver cómo va el partido. Yo creo que es momento de dar ese gran paso donde la persona que ocupe ese lugar sea la cara del movimiento, que represente a todos, que busque integrar a todos los frentes de Morena, a todos los aliados,
a toda la gente que quiera participar, sin distingo, sin discriminación, a ampliar todavía más el movimiento, incluso a nuestros hermanos migrantes. Imagínate lo que podría hacerse de movilización si tuvieran nuestros hermanos migrantes sus credenciales para votar, que son muy pocos, son miles nada más los que tienen tarjeta credencial para votar del INE en Estados Unidos. Lo conozco, lo sé porque he estado allá con ellos, con mis hermanos. Imagínate si esto pudiera ampliarse hacia Morena de Estados Unidos y movilizar a la gente. Es muy importante, pero se necesita hacer un trabajo muy intenso a nivel nacional, en otros países donde tenemos a mexicanos en el exterior y que pueden y deben ejercer su derecho al voto. Sin duda, lo deben de hacer. Pero esa simplemente es una opinión de tu servidor, querido Vicente. Yo espero que ese liderazgo realmente impacte en la historia del movimiento de Morena y que ese nombramiento muy esperado por todos, ya se venía escuchando estos cambios, qué bueno que se dan. Yo creo que es sumamente oportuno. El hecho de que Estela Damián vaya a Guerrero también es una noticia importante que reubica las condiciones del Estado, a los aspirantes, a la senadora Beatriz Mujica también habrá que pensar cómo van a suceder las cosas una vez que se defina a través de las encuestas quién será la candidata. Y en fin, yo creo que todos estos movimientos que se han hecho y que nos hemos enterado públicamente todos hoy son benéficos para el partido, son benéficos para el país, pero principalmente la gente está esperando con mucha expectativa quién va a ocupar un lugar tan importante que represente realmente el discurso de la transformación para México. Te agradezco mucho por el análisis, por los comentarios. Maestro, nos toca tomarnos un cafecito en estos días. ¿Y por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, maestro Ricardo Peralta? Con todo gusto, pues los espero ahí en TikTok como maestro Ricardo Peralta, en Facebook y en Instagram Ricardo Peralta Saucedo y en la red ex Ricard-Peralta. Muchas gracias, un abrazo para todos y continuemos apoyando a mi querido Vicente Serrano, que es un periodista valiente, un periodista inteligente, sonriente y que además hace de este programa una lucha constante, una lucha social. Muchas gracias, querido Vicente. Te agradezco mucho por tus palabras generosas, Ricardo Peralta, hablando con nosotros sin censura, y aprovecho para pedirles los likes, dele clic al dedito hacia arriba en nuestros esfuerzos independientes, alternativos y digitales. Esto que le estoy pidiendo